Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor, les abrazo a todos, a los amigos, a los hermanos de la congregación, a todos los que nos ven. Esta mañana la lección es la número 23 del libro Una vida con propósito. Y hagamos un resumen. Hay 5 propósitos de por qué estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y vimos el primer propósito que era planeado para agradar a Dios. El segundo propósito, fuimos hechos para la familia de Dios. Y estamos viendo el tercer propósito con el que empezó nuestra hermana María Elena la semana pasada, que fuimos creados para ser como Cristo. Y ella, ¿no es cierto?, nos explicó la lección creados para ser como Cristo. Esta es la segunda lección del tercer propósito, entonces, para que nos vayamos ubicando ya lo que estamos aprendiendo. Hoy veremos la lección cómo crecemos. Lápiz, papel, para que anoten los versículos y después los lean, los repasen, los mediten. Efesios 4:15 dice: Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Dios quiere que crezcas. Tú y yo, Señor, quiere que crezcamos. ¿Ya? La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Cristo, de su Hijo. Lamentablemente muchos cristianos envejecemos, pero no maduramos. Se estancan en una infancia espiritual perpetua. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la intención de crecer. Ahí, la comodidad. Nos quedamos ahí nomás. ¿Ya? Debemos desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento, día a día. Esta es una tarea diaria, ¿ya? Ser semejantes a Cristo siempre empieza con una decisión. Yo decido. Es el libre albedrío, ¿no? Yo decido. Como lo hizo Mateo. Jesús le dijo: ven, ¿no es cierto? Sígueme, sé mi discípulo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Eso sale en Mateo 9:9. ¿Ya? Esto es lo único que se necesita para empezar a decidir convertirse en discípulo de Cristo. Crecer. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. Y eso búscalo en 2 de Pedro 3:11. 2 de Pedro 3:11. Léelo ahí, medítalo. Veamos el papel de Dios y el nuestro, el tuyo y el mío. Ser semejantes a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. Empezamos a no decidir solos por sí mismos, con Dios. Todo. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. Y eso sale en Filipenses 2, versículos 12 y 13. ¿Ya? Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual: lleven a cabo y producir. Dos cosas, dos facetas. El llevar a cabo es nuestra responsabilidad. Y el producir es el papel que desempeña Dios. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo, porque no trabajamos solos. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros, trabaja con nosotros, ¿ya? Es un equipo. ¿Y cómo se hace? Cambia tu piloto automático. ¿Qué es eso? Veamos.
Para cambiar tu vida, debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Cambiamos nuestra manera de pensar y Dios reveló hace miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Tengan cuidado de cómo piensan, porque la vida es modelada por sus pensamientos. ¿Y saben dónde sale esto? En Proverbios 4:23. Así que si los psicólogos nos han inventado, está en la palabra muchas cosas. Hay una mejor manera y más fácil. Cambia el piloto automático. ¿Y qué es eso? Cambia tu manera de pensar. Eso. Pensar como Dios. La Biblia dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. Y esto sale en Romanos 12:2. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. Lo primero, cambiar nuestra manera de pensar. El cambio siempre comienza aquí, en la mente, en el cuenco de oro, como dice Eclesiastés. La manera en que pienses determinará cómo te sientes, y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Así es. Pablo dijo, debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes. En Efesios 4:23. Allí sale. Para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente. La mente de Cristo debes desarrollarla aquí. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego significa cambiar tu mentalidad. Sí, pues ya no tengo que ser la misma o el mismo. Te arrepientes cuando cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios, que es el segundo paso. Entonces, el primer cambio mi manera de pensar, la primera faceta. La segunda faceta, empiezo adopto la manera de pensar de Dios. Ya no como pienso yo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué pensaría Dios de esto que voy a hacer? Todo eso. Con respecto a ti mismo, entonces empezamos a pensar diferente. Con respecto a mí mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro, a todo lo demás. Empiezo a pensar distinto. Como Dios lo piensa, no como yo lo pienso. Asume la actitud de Cristo y su perspectiva. Eso es. En Filipenses 2:5, dice, se nos manda que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo Jesús. O sea, es un mandato. Este mandato tiene dos facetas. La primera etapa consiste en dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. De por sí somos egoístas. La Biblia dice en 1 Corintios 14:20, dejen de pensar como los niños. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Y eso está en Romanos 8:15. Romanos 8:15. Para que completen de lo que estamos hablando. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. Pablo lo dice en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Por eso tenemos que sacarnos el egoísmo, el yo, y pensar en los demás
no en mí. Eso. Así pensaba Jesús. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. El cristianismo no es una religión. El mundo está equivocado. El cristianismo no es una religión, ni una filosofía, sino una relación y estilo de vida. Y el centro de este estilo de vida es pensar en los demás. ¿Dónde está eso? En Romanos 15, versos 2 y 3. Pensar en los demás, es la esencia de ser semejantes a Cristo. Y es la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Y eso sale en 1 Corintios 2:12. Entonces, resumen, nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Hagámoslo desde hoy. Es mi decisión. Yo decido, ¿ya? Y así, con el Espíritu Santo trabajamos juntos en equipo. En Romanos 12:2 sale esto. Ha sido un placer, un gozo de estar nuevamente con ustedes y espero que les haya gustado la lección, que hayan aprendido más esta mañana, como lo he aprendido yo primero. Les abrazo en el amor del Señor y hasta otro domingo.